Prepárense para un tsunami mediático que cambiará para siempre su percepción de la familia más controvertida de España. Las verdades silenciadas por años, los reproches escondidos y las puñaladas traperas, expuestas sin censura por Gemaldón en un programa que dejó a Olga Moreno completamente perpleja, están a punto de ver la luz de una forma que nadie imaginaba. La hija de Ana María Aldón, con una determinación férrea y una agenda bien definida, se sentó en el prestigioso espacio de Joaquín Prat, rodeada de otros colaboradores, para desgranar cada detalle del complejísimo entramado familiar que involucra a su madre, Rocío Flores, Gloria Camila y el mismísimo José Ortega Cano. El aire en el plató se cortaba, preñado de una tensión innegable, mientras Gemaldón, como ya se anticipaba, se alineaba inequívocamente en una cruzada personal. En contra de Rocío Flores, en contra de Gloria Camila y, por supuesto, en contra de Ortega Cano. Su postura clara y contundente no dejó lugar a dudas, confirmando las predicciones de aquellos que siguen de cerca esta saga. Con Olga Moreno como testigo de excepción, cada palabra de Gemaldón resonaba como un dardo. Aquí, en Alerta Rosa, vamos a desmenuzar cada segundo de esta explosiva comparecencia que ha desatado una auténtica tormenta televisiva. La conversación arrancó con un tema delicado que, pese a su aparente rapidez en el programa, dejó una estela de revelaciones profundamente inquietantes: el triste deceso de Michu. Gemaldón, con una seriedad inusual, desveló que en las últimas voluntades de la fallecida se mencionaba a su progenitora, Ana María Aldón, como una persona de vital importancia, un verdadero refugio en medio de la tempestad. Esta mención no solo validaba el papel fundamental de su madre, sino que también actuaba como un velado, pero contundente, reproche hacia el resto de la familia Ortega Cano. Desde el momento en que Michu se convirtió en la madre de la hija de José Fernando, fue la madre de Gemaldón quien, según sus palabras, le brindó el apoyo, el cariño y los consejos que Michu aparentemente no encontraba en el seno de la familia de su pareja. La narrativa era clara y desgarradora. Michu se sintió desamparada, sin el respaldo necesario de José Ortega Cano ni de Gloria Camila. La ausencia de ese respaldo familiar era, en la perspectiva de Gemaldón, total y absoluta, una carencia que su madre, con su generosidad y empatía, trató de suplir con creces. Según Gemaldón, Michu nunca fue verdaderamente acogida en esa casa, una casa que debería haber sido un hogar, pero que aparentemente se convirtió en un escenario de exclusión. La verdad, desnudada ante millones de espectadores, ponía en entredicho la imagen idílica que algunos querían proyectar de la armonía familiar, mostrando una realidad mucho más cruda y desoladora para Michu y su pequeña. El silencio del resto de la familia ante estas acusaciones era, en sí mismo, un mensaje potente que resonaba en la memoria colectiva, confirmando las sospechas de muchos. La magnitud de esta revelación inicial prometía un desarrollo aún más explosivo a medida que la conversación avanzara, y nadie en el plató quería perderse ni un solo detalle de lo que Gemaldón estaba a punto de desvelar. La hija de Ana María Aldón continuó su demoledor relato, explicando que la falta de acogida hacia Michu no se manifestaba siempre de forma explícita o con desprecio directo, sino a través de una omisión sutil, una ausencia de aprecio que era igualmente hiriente. A veces no es el hecho de hacerte desprecio para no tenerte aprecio, ¿sabes?, sentenció Gemaldón, una frase que resonó con la frialdad de una verdad incómoda. Sin embargo, no todo era tan blanco y negro, y la complejidad de la situación de Michu con José Fernando fue puesta sobre la mesa. Es innegable, como bien ha sido comentado en Alerta Rosa en numerosas ocasiones, que la relación entre Michu y José Fernando era un torbellino, una dualidad donde uno no era precisamente una buena influencia para el otro y viceversa. Esta delicada balanza de interacciones tóxicas no debe ser ignorada, pero tampoco puede ser utilizada como una excusa para justificar la percibida indiferencia familiar. Gemaldón, sin perder el hilo de su argumentación, volvió a centrarse en la figura de su madre como un pilar insustituible. Los consejos que Michu tanto ansiaba, especialmente en su solitaria labor de cuidar a una niña pequeña, los encontraba en la madre de Gemaldón, o se los pedía a ella directamente, dada la proximidad y la confianza que se había forjado entre ambas. Esta conexión, forjada en la necesidad y el desamparo, subrayaba aún más la brecha emocional existente con el resto del clan Ortega Cano, un abismo de distancia y frialdad que Michu, con su vulnerabilidad, no pudo o no supo cruzar, dejando entrever un escenario de soledad emocional que supo mitigar únicamente gracias a la inestimable ayuda de Ana María. En un giro aún más sorprendente de su testimonio, Gemaldón no dudó en señalar indirectamente a otras figuras clave en la vida de Michu, dejando entrever un nuevo frente de conflicto. Las palabras de la joven Aldón insinuaron una posible falta de apoyo por parte de Tamara, hermana de Michu,
y de su propia madre Inmaculada, quienes, por diversas razones, no habrían estado tan presentes o disponibles como la situación lo requería. Sin embargo, el foco principal de Gemaldón seguía siendo su madre, Ana María Aldón, cuya propia historia personal se entrelazaba de forma conmovedora con la de Michu. La madre de Gemaldón también había vivido una situación tremendamente parecida, enfrentándose al desafío de criar a su hija en solitario, lo que, según Gemaldón, generaba una conexión profunda y una empatía genuina entre Ana María y Michu. Esta experiencia compartida, este doloroso eco de vivencias, hizo que Michu se sintiera más cercana a la madre de Gemaldón que a cualquier otro miembro de la familia Ortega Cano. ¡Qué revelación tan potente! La historia se repetía y en lugar de encontrar consuelo en su familia biológica, Michu buscaba refugio en una figura que irónicamente era una intrusa en el clan principal. Este vínculo especial forjado en la adversidad y la comprensión mutua servía para recalcar una vez más la desatención que Michu habría experimentado por parte de los suyos y de la familia de su pareja, un abandono emocional que se convertía en un estigma imborrable para los aludidos. Dejando atrás el capítulo Michu, la conversación se adentró en un terreno aún más pantanoso, el del desencuentro y la tormentosa relación entre Ana María Aldón y Rocío Flores, un tema que ha provocado ríos de tinta y horas de debate televisivo. Antes de la explosión mediática que supuso Supervivientes, la relación entre ambas, según Gemaldón, era meramente cordial, superficial. Ella vivía en Málaga, mi madre vivía en Madrid, tampoco es que Rocío viniera aquí siempre, una relación cordial y ya está, explicó la joven, minimizando cualquier lazo afectivo profundo. Sin embargo, lo que realmente desató la ira de Gemaldón fue la recurrente alusión de Rocío Flores al famoso episodio de Pavón. La hija de Ana María Aldón no pudo ocultar su sorpresa y su indignación ante el hecho de que Rocío, a pesar de haber pasado ya 5 largos años desde aquel momento, siguiera reprochándole a su madre la falta de apoyo. ¿Cómo es posible que recalque que hace 5 años de lo de Pavón, pero sin embargo también hace 5 años de su apoyo y ella sigue echándole en cara a mi madre que no tuvo el apoyo de ella? Se preguntó Gemaldón con una retórica cargada de incredulidad y resentimiento. Para Gemaldón, el paso del tiempo debería ser una balanza equitativa. Si se superan unas ofensas, otras deberían quedar igualmente en el olvido. La contradicción de Rocío Flores, según la joven, era una prueba irrefutable de una actitud selectiva y para muchos injusta, que seguía alimentando una herida que para una de las partes parecía no cicatrizar nunca, manteniendo viva una llama de rencor que se negaba a apagarse. Pero la realidad para la mayoría de los espectadores y colaboradores de Alerta Rosa es mucho más compleja y dolorosa, y la aparente contradicción de Rocío Flores tiene una base comprensible. ¿Cómo se atreve Gemaldón a minimizar el impacto de las acciones de su madre? La experiencia de Rocío Flores en un concurso de extrema exigencia como Supervivientes fue un calvario, y si la persona que se supone más cercana a ti, en este caso Ana María Aldón, no solo no da la cara por ti, sino que te humilla, te machaca, sonriendo con una displicencia inaceptable, bostezando abiertamente o posicionándose descaradamente al lado de un rival como Pavón. El daño es inconmensurable. Ese tipo de traición duele en lo más profundo del alma, y las heridas emocionales que provoca son de las que tardan una eternidad en sanar, si es que sanan algún día. La frialdad y el desapego mostrados por Ana María Aldón en aquel momento fueron una bofetada sin guante para Rocío, que se sentía desprotegida y atacada. Y la imagen que se proyectaba en la pantalla en ese preciso instante, capturada para la posteridad, no hacía más que confirmar la crueldad de la situación. Es una fotografía elocuente que muestra a Ana María en una actitud que muchos calificaron de desafiante, casi de burla, hacia la persona que supuestamente debía brindarle su apoyo incondicional. ¿Es esto lo que Gemaldón considera un pequeño desliz? De ninguna manera. Aquel gesto fue un puñal, una traición en toda regla que la memoria de Rocío Flores difícilmente podrá borrar, por muchos años que pasen desde aquel fatídico suceso televisivo que dejó una marca indeleble en la percepción pública de Ana María Aldón y en su complicada relación con la hija de Rocío Carrasco. Y como si la humillación a Rocío Flores no fuera suficiente, Gemaldón intentó desviar la atención, pero la memoria colectiva es implacable. En las imágenes se veía al maestro Joao, rebautizado como Benita, junto a Ortega Cano y Terelu, en un episodio que muchos recordamos con una mezcla de bochorno y perplejidad. Aquella aparición orquestada de forma calamitosa llevó a José Ortega Cano a una situación de ridículo absoluto. Fue una estrategia fallida, un despropósito mediático en el que los sicarios televisivos, como se les calificó en su momento, arrastraron al torero a un terreno donde claramente no dominaba.
Pero lo más sangrante, lo que Gemaldón parece querer obviar, es la responsabilidad de su propia madre en este descalabro, quien llevó a Ortega Cano a ese infame desfile, donde fue objeto de burla y de un machaque sin paliativos. Fue Ana María Aldón. Ella, con su afán de protagonismo y su dudoso criterio, expuso al maestro a una humillación pública que aún hoy resuena en la mente de los espectadores. Es una hipocresía flagrante que Gemaldón, con la cara más dura del mundo, pretenda justificar las acciones de su madre bajo el pretexto del paso del tiempo, cuando ella misma no es capaz de aplicar la misma vara de medir a los demás. Por Dios, Gemaldón, si el tiempo debe sanar las heridas para unos, también debe hacerlo para otros. La incoherencia de su argumento era tan evidente que incluso los espectadores más despistados pudieron percibirla. La doble moral de Gemaldón y la memoria selectiva de su familia política se revelaban ante todos, desnudando las verdades que intentaban esconder. La conversación giró en torno a la eterna pregunta. ¿Fue Ana María Aldón quien preguntó a Rocío Flores sobre Pavón o Rocío la que sacó el tema? Gemaldón, con una convicción que rayaba en la ceguera autoimpuesta, afirmó rotundamente que fue Rocío quien soltó la pullita de Pavón y que, lejos de pedir disculpas, intentó escurrir el bulto. Sin embargo, la intervención de Olga Moreno, con su habitual franqueza y su conocimiento de primera mano de los hechos, no tardó en dejar a Gemaldón en evidencia, desmoronando su narrativa como un castillo de naipes. Pero mira cómo Olga Moreno ya te deja mal, que tú aquí estás diciendo que fue Rocío Flores la que directamente sacó el tema a tu madre y resulta que todos vimos que fue al revés, que fue tu madre, Ana María Aldón, la que sacó el tema de Pavones en los apoyos, etc. Anda, mira, exclamó el presentador dejando claro que la versión de Gemaldón carecía de fundamento. La memoria televisiva es implacable, y los espectadores de Alerta Rosa recordaban perfectamente que fue Ana María Aldón quien, deliberadamente, trajo a colación el espinoso asunto de Pavón buscando confrontación y quizás victimismo. Olga Moreno, con una mirada que denotaba una mezcla de incredulidad y reproche, no hizo más que corroborar lo que la audiencia ya sabía, desmintiendo de forma categórica las palabras de Gemaldón y dejando al descubierto la estrategia de manipulación que la joven Aldón intentaba desplegar. Aquella interrupción fue un golpe bajo para Gemaldón, quien vio cómo su versión de los hechos se desvanecía en el aire, desacreditada por la contundente realidad y el testimonio irrefutable de una de las protagonistas. Con la verdad sobre quién inició el conflicto en la mesa, el foco se puso en el dolor y la supuesta falta de arrepentimiento. Ana María Aldón, a través de Gemaldón, seguía enarbolando la bandera del sufrimiento. No, pero es que no tuve tu apoyo, insistía la hija, intentando justificar el reproche perpetuo de su madre. La presentadora, buscando una explicación coherente, contextualizó la situación. Claro, verdad que si tu madre nosotros le preguntamos teniendo la oportunidad de tener Rocío y el enfrentamiento que había habido, porque fue Rocío quien sacó lo de Pavón, es si tenía algo que decirle pasado el tiempo. Y fue entonces cuando la realidad golpeó de nuevo la versión de Gemaldón. Y está claro que tu madre dejó y expresó claramente que aquello le dolió mucho, hizo mucho daño a su familia, sobre todo a José Ortega Cano, y quería saber si Rocío se arrepentía, pero la respuesta de Rocío Flores, según la narración del plató, fue igualmente contundente. Estaba claro que para Rocío la historia estaba enterrada y no pensó en el dolor que había causado a tu madre, un choque frontal de percepciones. Mientras Ana María Aldón se aferraba a su dolor y exigía un arrepentimiento público, Rocío Flores, con una frialdad sorprendente, consideraba el asunto zanjado, un capítulo cerrado en su vida. La desconexión entre ambas era abismal, un abismo de incomprensión y reproches no resueltos. Gemaldón, al intentar defender la postura de su madre, se enredaba en una maraña de contradicciones, evidenciando una vez más la dificultad de su familia para ver más allá de su propio ombligo y reconocer la perspectiva ajena, dejando claro que la reconciliación era, en ese momento, una quimera inalcanzable. La inconsistencia de Gemaldón se hizo aún más patente cuando, después de insistir en el dolor de su madre por algo de hace 5 años, intentó justificar la supuesta indiferencia de Rocío Flores ante un tema ya enterrado. Claro, afirmaba con una pasmosa falta de lógica, contradiciéndose a sí misma en cuestión de segundos. El énfasis se trasladó entonces al sufrimiento de José Ortega Cano, una figura omnipresente en este drama familiar. Hincapié en lo del sufrimiento de José, él ha sufrido por muchas cosas, ¿sabes?, comentó Gemaldón, intentando desvincular a su madre de cualquier responsabilidad. La presentadora corroboró que el maestro había pasado por momentos difíciles, pero la hija de Ana María Aldón, con una audacia que rozaba la desfachatez, sentenció: ninguna de esas cosas ha sido mi madre las que la ha provocado, al revés. Pero ¿cómo? ¡Qué descaro!
Realmente Gemaldón tiene la cara de decir que su madre, Ana María Aldón, no ha provocado ni una pizca de dolor a José Ortega Cano. La incredulidad se apoderó del plató y de los hogares que sintonizaban Alerta Rosa. La afirmación de Gemaldón era una afrenta directa a la inteligencia de la audiencia y un intento burdo de reescribir la historia. ¿Acaso había olvidado los innumerables titulares, las declaraciones explosivas, los gestos de desaire que Ana María Aldón había protagonizado en los últimos años, todos ellos con Ortega Cano como principal damnificado? La negación de Gemaldón era tan flagrante que no hacía más que acrecentar la sensación de que estaba atrapada en un mundo paralelo, ajena a la realidad que todos los demás habíamos presenciado. Aquella aseveración fue la chispa que encendió un nuevo debate, aún más encarnizado, sobre las verdaderas causas del sufrimiento del torero. El debate se tornó aún más acalorado cuando se recordó el momento álgido del enfrentamiento televisivo entre Rocío Flores y Ana María Aldón. En aquella ocasión, Rocío no se anduvo con rodeos y, con una claridad meridiana, le echó en cara a la madre de Gemaldón que había cosas que le habían dolido 100.000 veces más que el famoso y ya manido comentario de Pavón. Una declaración demoledora que señalaba directamente a Ana María. La hija de Rocío Carrasco no solo se refería a una única acción, sino a un cúmulo de actitudes y comportamientos que, según su percepción, le habían infligido un daño mucho más profundo y duradero. Rocío Flores le estaba diciendo a Ana María Aldón, sin tapujos ni eufemismos, que sus acciones habían tenido consecuencias mucho más graves de lo que ella quería admitir, o de lo que Gemaldón pretendía minimizar. ¿Tú tienes idea a qué se podía referir?, le preguntó la presentadora a Gemaldón, buscando una explicación a este misterioso y lapidario reproche. Pero la respuesta de la joven fue un mero encogimiento de hombros, un no tengo ni idea que sonó más a una negación deliberada que a una ignorancia genuina. La verdad era que Rocío Flores parecía estar apuntando a un historial de desaires y desplantes que iban mucho más allá de un simple comentario televisivo, un dolor acumulado que encontró su catarsis en aquel enfrentamiento público. La falta de reconocimiento por parte de Gemaldón solo servía para profundizar la brecha, evidenciando una vez más la negación de una realidad palpable, una herida abierta que Ana María Aldón, según Rocío Flores, había provocado con sus propias manos, dejando un rastro de amargura y resentimiento en su estela. Gemaldón, intentando defender la figura de su madre ante las contundentes acusaciones de Rocío Flores, recurrió a un argumento que para muchos sonó a una justificación prefabricada y poco convincente. Recordemos que cuando mi madre entró en esa familia, era yo ya una familia con problemas, vale. Y mi madre lo único que intentó es solucionar los problemas que ya había en esa familia, no crear problemas nuevos, sentenció con una convicción que no logró disipar las dudas. Según la hija de Ana María Aldón, su progenitora llegó al clan Ortega Cano como una especie de ángel salvador, una pacificadora que, lejos de generar conflictos, buscaba restaurar la armonía en un hogar ya fracturado. Una visión idílica que chocaba frontalmente con la percepción pública. ¿Era Ana María Aldón realmente la solución, o se convirtió en parte del problema? La audiencia de Alerta Rosa, con su aguda capacidad de observación, ya había presenciado demasiados episodios de tensión y confrontación protagonizados por la diseñadora como para creerse a pies juntillas esta narrativa de salvadora. La imagen de Ana María Aldón como una heroína incomprendida, luchando contra la adversidad de una familia disfuncional, se desdibujaba ante las evidencias de sus propias contribuciones a la discordia. La afirmación de Gemaldón, aunque cargada de buenas intenciones para su madre, no hacía más que subrayar la dificultad de encajar a Ana María Aldón en el rol de mera solucionadora de problemas. Las cicatrices de los conflictos pasados y presentes eran demasiado visibles, y la idea de que su madre había llegado para traer la paz sonaba más a un cuento de hadas que a una cruda realidad familiar, una que se negaba a ser edulcorada por la hija. Con la narrativa de Ana María como solucionadora en el aire, se lanzó una nueva pregunta cargada de intención. ¿Tú no crees que han sido poco agradecidos? Pues en especial Gloria, pues siguiendo por Rocío, porque tu madre, como tú bien dices, entró en una familia con problemas e hizo lo que mucha gente no hubiera hecho, y es quedarse al lado de una persona, trasladarse a otra ciudad por una persona, estar ahí día tras día. Por una persona que sí que es tu marido, que lo haces con cariño, pero ¿quién se lo ha agradecido? Tu madre. La pregunta, formulada por Alexia, era un claro intento de validar la postura de Gemaldón y de su madre, presentándolas como víctimas de una ingratitud familiar. La imagen que se dibujaba era la de una Ana María abnegada, que sacrificó su vida por José Ortega Cano,
mudándose apoyándole incondicionalmente, un esfuerzo titánico que según esta visión no fue reconocido por Gloria Camila ni por Rocío Flores. Una acusación directa de desconsideración. Sin embargo, esta idealización de la figura de Ana María Aldón no tardó en encontrar una respuesta crítica, una voz discordante que ponía los puntos sobre las íes y desmantelaba la imagen de heroína incomprendida que se intentaba construir. La realidad para muchos distaba mucho de ese sacrificio desinteresado, y las comodidades y beneficios de la situación de Ana María no podían ser ignorados. La perspectiva de Alexia, que intentaba empatizar, fue rápidamente refutada por la contundente verdad que Alerta Rosa se ha encargado de desvelar en innumerables ocasiones, dejando al descubierto una realidad mucho más compleja. Pero la visión de sacrificio y abnegación de Ana María Aldón se desmoronó estrepitosamente ante la cruda realidad expuesta por la propia Alexia, que con un golpe de pragmatismo rebajó el tono heroico del relato. A mi haber, Alexia es su marido 1, vivía muy bien 2, no la faltaba de nada 3, llevaba creo recordar que dijeron una asistenta para ayudarla 4. O sea que no es que cogiese las maletas, se fuese un zulo ahí pasando cosas precarias, sin comida. No fue así, sentenció la colaboradora, desmantelando la imagen de Ana María Aldón como una mártir. Una verdad incómoda que golpeaba de lleno la narrativa de Gemaldón. La realidad era que Ana María Aldón no se mudó a un zulo ni vivió en la precariedad. Disfrutaba de todas las comodidades, de un buen nivel de vida y, como se recordó, contaba incluso con personal de servicio para ayudarla en el día a día. Las maletas de Ana María no iban a un lugar de miseria, sino a una vida confortable y desahogada. Alexia, con su comentario, no negaba el hecho de que Ana María hubiera hecho el esfuerzo de mudarse y apoyar a su marido, pero sí que cuestionaba la magnitud del sacrificio que Gemaldón y su madre intentaban vender. Alexia, que lo hizo, pero lo pintáis como si fuese una heroicidad y tenía todas las comodidades del mundo, añadió la colaboradora, dejando claro que la situación de Ana María Aldón no era la de una persona en apuros, sino la de alguien que, si bien se adaptó a una nueva vida, lo hizo con todas las facilidades imaginables, lejos de cualquier gesta heroica que Gemaldón quisiera atribuirle. La verdad, sin edulcorantes, se abría paso en el plató, revelando las múltiples capas de una historia que distaba mucho de ser unidimensional y que obligaba a replantearse la verdadera naturaleza del sacrificio de la diseñadora. A pesar de la contundente aclaración sobre las comodidades de Ana María Aldón, Alexia intentó una vez más suavizar la imagen, insistiendo en un punto de vista que para muchos resultaba incongruente. Alexia, me parece como que es tratada de segunda y como si los Ortega Cano fueran de primera y creo que tu madre ya empiezan. Tiene el mismo derecho y que se ha portado bien con esa familia y que ha sido siempre bastante elegante y que ha contado mucho menos de lo que podría contar, sentenció, intentando restaurar la percepción de Ana María como víctima. La eterna dicotomía entre la segunda y la primera. Se intentaba vender la idea de que Ana María Aldón había sido relegada a un segundo plano, tratada como una intrusa, a pesar de sus supuestos buenos modales y su discreción. Ha sido siempre bastante elegante y que ha contado mucho menos de lo que podría contar, una afirmación que provocó risas irónicas en Alerta Rosa y en cualquier persona que haya seguido la trayectoria mediática de Ana María Aldón. Elegante, discreta, contando menos de lo que podría, por favor. La memoria colectiva es implacable y recordaba a una Ana María Aldón que no dudó en pasearse por platós, conceder entrevistas exclusivas y soltar perlas que, lejos de ser discretas, eran auténticas bombas mediáticas. Su supuesta elegancia y contención se desvanecían ante el recuerdo de sus lágrimas televisadas, sus reproches públicos y su constante victimismo. La idea de que había guardado secretos por el bien de la familia era una falacia que se desmentía a sí misma con cada aparición pública de la diseñadora, que nunca dudó en utilizar el altavoz de la televisión para expresar su malestar y sus quejas, por lo que la afirmación de Alexia, aunque bien intencionada, chocaba con la realidad que todos habíamos presenciado. La afirmación de que Ana María Aldón había contado mucho menos de lo que podría contar fue rápidamente desmantelada por la evidencia. Bastante sí, pero ha contado cosas y recordemos que Ana María Aldón sacó el tema sin que nadie le dijese nada. Lo sacó ella porque quiso. Se le espetó a Gemaldón, trayendo a colación la verdadera estrategia mediática de su madre. La diseñadora no era ninguna santa que guardaba silencio por el bien de los demás, todo lo contrario. Ana María Aldón, con una astucia digna de un estratega televisivo, no solo sacó a relucir temas escabrosos por su propia voluntad, sino que además utilizaba a los colaboradores por detrás, en las reuniones previas, para sembrar la semilla de la discordia.
Les daba pinceladitas, pequeños detalles incendiarios, con la esperanza de que ellos fueran quienes lanzaran las bombas en antena. Pero, oh sorpresa, cuando los colaboradores no mordían el anzuelo o no lo hacían con la suficiente virulencia, Ana María Aldón tomaba las riendas y los soltaba ella misma, sin tapujos ni miramientos. «No sé qué opinas tú», preguntó la presentadora a Gemaldón, quien, con una lealtad ciega, no dudó en secundar la versión distorsionada de su madre. «Sí, no. Yo opino lo mismo que tú. Que mi madre se calla muchas cosas por té de no hacer daño a ciertas personas. Siempre lo ha hecho», respondió Gemaldón, aferrándose a una fantasía que se desmoronaba con cada recordatorio de la hemeroteca. ¡Qué paradoja! La hija defendía el silencio de su madre, mientras su madre había sido la voz más ruidosa de la discordia. Una contradicción que dejaba en entredicho la credibilidad de ambas y la veracidad de sus palabras en Alerta Rosa. Amigos de Alerta Rosa, lo presenciado hoy es la confesión más explosiva que ha hecho tambalear los cimientos de la familia Ortega Cano. Hemos desmenuzado cada demoledora palabra de Gemaldón, desde el desgarrador abandono emocional a Michu, hasta la inexplicable traición de Gloria Camila en el momento más crucial para Ana María Aldón. Fuimos testigos de cómo las verdades a medias se han desmoronado ante la cruda realidad y cómo las excusas intentaron encubrir desplantes imperdonables. Olga Moreno añadió tensión ineludible, poniendo en evidencia las contradicciones más flagrantes y revelando la verdadera cara de los conflictos internos. Esto no es un simple chismorreo. Es la cruda disección de una saga familiar marcada por rencor, heridas sin cerrar y una lucha constante por la verdad que más conviene. La confrontación entre Gemaldón y la memoria colectiva ha sido devastadora, dejando claro que nadie puede escapar a su pasado, que nuevas réplicas nos esperan tras este terremoto mediático. ¿Lograrán estas revelaciones cambiar el rumbo de esta eterna batalla familiar? Es una pregunta que nos quita el sueño. Si no quieren perderse ni un solo capítulo de este fascinante y turbulento drama, si desean estar siempre al tanto de las exclusivas más impactantes y las revelaciones más sorprendentes, no esperen más. Suscríbanse ahora mismo a Alerta Rosa y únanse a nuestra comunidad para no perderse nada. Gracias por confiar en Alerta Rosa y hasta la próxima bomba informativa que lo hará estallar todo.